El sendero directo a la liberación es la autoindagación. La mente consiste de pensamientos. El pensamiento yo es el primero que surge en la mente. Cuando se persigue persistentemente la indagación ¿quién soy yo?, se destruyen todos los demás pensamientos. Finalmente el propio pensamiento yo se desvanece, dejando únicamente el supremo ser no dual. De esta manera acaba la falsa identificación del ser con el fenómeno del no ser, como el cuerpo y la mente, y se produce la iluminación. El proceso de la indagación, por supuesto, no resulta fácil. Mediante una indagación constante, hay que hacer que la mente permanezca en su origen, sin permitir que ande vagando y se pierda en el enredo de pensamientos creados por ella misma. Todas las demás disciplinas, como el control de la respiración y la meditación en las formas de Dios, deben considerarse prácticas auxiliares. Resultan útiles en la medida en que ayudan a la mente a quietarse y concentrarse. Para una mente que ha logrado concentrarse, la indagación del ser resulta comparativamente fácil. Mediante una indagación incesante, se destruyen los pensamientos y se realiza el ser, la realidad plena en la cual ni siquiera existe el pensamiento yo, experiencia que se conoce como silencio. ¿Qué es la mente? Lo que se conoce como mente es un poder asombroso que reside en el ser. Hace que surjan todos los pensamientos. Independientemente de los pensamientos, no hay tal cosa como la mente. Por lo tanto, el pensamiento es la naturaleza de la mente. No hay una entidad independiente llamada mundo aparte de los pensamientos. En el sueño profundo no hay pensamientos y tampoco hay mundo. En los estados de vigilia y sueño existen pensamientos y también hay un mundo. ¿Qué es el Atman? De la misma manera que la araña genera el hilo de la telaraña de sí misma y de nuevo lo reabsorbe en sí misma, así también la mente proyecta el mundo de sí misma y de nuevo lo reabsorbe en sí misma. Cuando la mente se separa del ser, aparece el mundo. Por lo tanto, cuando el mundo aparece, real, el ser no aparece. Y cuando el ser aparece, resplandece, el mundo no aparece. Cuando se indaga persistentemente sobre la naturaleza de la mente, ésta acabará dejando el ser como residuo. Lo que se denomina ser es el Atman. La mente existe siempre únicamente en base a algo burdo. No puede permanecer sola. La mente es lo que se conoce como cuerpo sutil o alma, jiva. Aquello que se origina como yo en este cuerpo es la mente. Si se indaga en qué parte del cuerpo se origina primero el pensamiento yo, se descubre que es en el corazón. Ese es el lugar de origen de la mente. Solo con pensar constantemente yo, le conducirá a uno a ese lugar. ¿Cómo se apacigua la mente? Indagando ¿quién soy yo? El pensamiento ¿quién soy yo? Destruirá todos los demás pensamientos
y al igual que la estaca utilizada para remover la pira funeraria, también acabará destruyéndose. En ese momento surgirá la realización del ser. ¿Cuál es la forma de asirse constantemente al pensamiento ¿quién soy yo? Cuando surjan pensamientos, no hay que perseguirlos, sino preguntarse, ¿a quién surgen? No importa cuántos pensamientos aparezcan. En la medida en que lo vayan haciendo, hay que indagar con diligencia. ¿A quién surge este pensamiento? La respuesta que emergerá será a mí. Por consiguiente, si uno se pregunta ¿quién soy yo?, la mente se remontará a su origen y el pensamiento que surgió se aquietará. Permanecer en el origen. Mediante una práctica repetida de esta manera, la mente desarrollará la habilidad de permanecer en su origen. Cuando la mente, que es sutil, sale a través del cerebro y de los órganos de los sentidos, aparecen los nombres y las formas burdas. Cuando permanece en el corazón, desaparecen los nombres y las formas. Retener la mente en el corazón. No permitir que la mente se externalice, sino retenerla en el corazón. Es lo que se conoce como interioridad. Antar mucha. Dejar que la mente se aleje del corazón se conoce como exteriorización. Bair muksha. Aparte de la indagación, no existen otros medios adecuados para tranquilizar la mente. Si se busca controlar la mente a través de otros medios, parecerá que está controlada, pero se manifestará de nuevo. También por medio del control de la respiración, la mente se tranquilizará, pero solo mientras dure ese control. Y cuando se reanude la respiración, la mente también comenzará de nuevo a agitarse y a vagar impulsada por las impresiones residuales. El pensamiento yo. El origen de la mente y la respiración es el mismo. El pensamiento indudablemente es la naturaleza de la mente. El pensamiento yo es el primero que surge en la mente y esto es el ego. Del mismo lugar que se origina el ego, también se origina la mente. En el estado de vigilia y en samadhi, cuando la mente se aquieta, la respiración se controla. La respiración es la forma burda de la mente. Hasta el momento de la muerte, la mente mantiene la respiración en el cuerpo, y cuando el cuerpo muere, la mente se lleva la respiración junto con ella. Veamos unas ayudas para tranquilizar la mente. El ejercicio de controlar la respiración no es más que una ayuda para tranquilizar la mente, conocido como mano nigraha. No la destruirá, manonasa. Al igual que la práctica de control de la respiración, la meditación en las formas de Dios, la repetición de mantras, la restricción en la alimentación, etc., no son más que ayudas para tranquilizar la mente. Cuando la mente se expande en forma de innumerables pensamientos, cada pensamiento se debilita. Pero al desvanecerse los pensamientos, la mente se concentra y se fortalece. Y para una mente así, la indagación del ser se vuelve fácil. Las impresiones residuales, pensamientos, de los objetos, aparecen como las olas del mar. ¿Cuándo se destruirán todos ellos?
Según se va haciendo cada vez más elevada la indagación del ser, los pensamientos quedan destruidos. Es posible que las impresiones residuales de los objetos, que provienen de tiempos remotos, por decirlo de alguna manera, puedan disolverse y permitirle a uno permanecer como el ser puro. Incluso, aunque uno sea un gran pecador, no debe preocuparse y llorar diciendo: «Oh, soy un pecador, ¿cómo voy a salvarme?». Hay que renunciar completamente al pensamiento «soy un pecador» y concentrarse ávidamente en la meditación en el ser. Entonces, sin duda, se logrará el éxito. No hay dos mentes, una buena y otra mala. La mente es solo una. Son las impresiones residuales las que son de dos tipos, favorables y desfavorables. Cuando la mente está bajo la influencia de las impresiones favorables, se llama buena, y cuando está bajo la influencia de las impresiones desfavorables, se considera mala. No hay que dejar que la mente vaya errando hacia los objetos mundanos ni a lo que concierne a los demás. Por muy malos que puedan ser los demás, no hay que odiarlos. Hay que desechar tanto el deseo como el odio. Todo lo que damos a los demás, nos los damos a nosotros mismos. Si se comprende esta verdad, ¿quién va a dejar de dar a los demás? Cuando surge el ser, todo surge. Cuando el ser se tranquiliza, todo se tranquiliza. En la medida en que nos comportemos con humildad, cosecharemos buenos resultados. Si se tranquiliza la mente, se puede vivir en cualquier parte. ¿Durante cuánto tiempo hay que practicar la indagación? Se requiere practicar la indagación, ¿quién soy yo?, en tanto en cuanto haya impresiones de objetos en la mente. Hay que destruir los pensamientos según van surgiendo, en el lugar mismo de su origen, a través de la indagación. Si se recurre a contemplar el ser ininterrumpidamente hasta alcanzarlo, solo eso bastaría. Mientras haya enemigos dentro de una fortaleza, seguirán apareciendo. Si les destruimos según van surgiendo, la fortaleza caerá en nuestras manos. ¿Qué es el desapego? El desapego significa destruir completamente los pensamientos según vayan surgiendo, sin dejar residuo alguno en el lugar mismo de su origen. De la misma manera que un buceador, en busca de perlas, se ata una piedra a la cintura para que le hunda hasta el fondo del mar y poder recoger las perlas, así también todo ser humano debe desapegarse, sumergirse en su interior y conseguir la perla del ser. ¿No puede Dios y el gurú liberar a un alma? Dios y el gurú solamente mostrarán la manera de liberarse. Ellos por sí mismos no conducirán a un alma al estado de liberación. En verdad, Dios y el gurú no son diferentes. Uno puede conocerse a sí mismo solo con su propio ojo del conocimiento y no con el de otra persona. ¿Acaso necesita Rama la ayuda de un espejo para saber qué es Rama? Pero, ¿qué es la liberación? Indagar en la naturaleza del propio ser, que está esclavizado, y realizar la propia naturaleza de uno mismo. Eso es la liberación.